El proceso de enseñanza-aprendizaje es de mucha importancia para la adquisición y transferencia del conocimiento entre el docente y el alumno a todos los niveles del sistema educativo. Para lograr una mayor comprensión de este proceso, algunos investigadores se han inclinado según sus experiencias, observaciones y trabajos investigativos por algunas corrientes interpretativas, de las cuales destacan las siguientes. Conductista. Aprende conductas observables, medibles y cuantificables, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. Cognitivo. Es la preparación para el aprendizaje, integración y transferencia de nuevos saberes. Ambientalista. Es el escenario donde se realiza la interrelación entre personas y el medio ambiente. Constructivista. Fomenta el diálogo y la colaboración entre los alumnos y el maestro, alimenta la curiosidad de los estudiantes, estimula y acepta la autonomía de la educación. El trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Todos los miembros participan y se logra la construcción del aprendizaje propio y compartido, análisis y apertura a perspectivas distintas y diversas, comunicación y trabajo en equipo. Se generan situaciones y experiencias conjuntas y se llega a una autoevaluación y coevaluación. La enseñanza-aprendizaje virtual ha generado un cambio de innovación en los modelos de instrucción y metodología didáctica, ya que está en un constante avance. El papel del profesor es planificar por medio de recursos, estrategias y modelos de las TICs para lograr asesorar y gestionar el aprendizaje. El papel del alumno es el de ser protagonista de su propio aprendizaje. Así se formará un entorno virtual con un ambiente diverso y dinámico, construcción de propios aprendizajes, necesidades individuales, trabajo colaborativo y un aprendizaje significativo. El proceso de enseñanza-aprendizaje integra en sí mismo momentos, elementos y ambientes respectivamente. Este conjunto va a propiciar que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera y cumpla con su objetivo. Los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los momentos didácticos son etapas que buscan lograr un efectivo aprendizaje en los alumnos. Estas requieren de un orden, una secuencia y una estructura bien diseñada. Siempre hay que tener en claro lo que se debe hacer en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite a los docentes maximizar las posibilidades de éxito en las clases o sesiones, ya que de esta forma se sigue una secuencia lógica y articulada que favorece el avance de los estudiantes. Por otro lado, la improvisación o la falta de un hilo conector casi siempre repercutirá en una mala experiencia y, en consecuencia, no se lograrán los propósitos deseados. Por ello, es importante que los maestros conozcan cuáles son los momentos que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las acciones concretas que deben llevarse a cabo en cada uno de ellos. Momento diagnóstico. El profesor analiza lo que necesita el grupo. El docente reconoce la realidad del entorno e identifica los problemas prioritarios para buscar cómo y con qué darles una solución. Momento planeación. El docente decide cómo enseñar, cuáles recursos usar y con qué evaluará el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene en cuenta el atender las necesidades e intereses del estudiante y el entorno. El educador planifica la programación y el planteamiento de las clases, convierte contenidos en actividades y tareas, define las estrategias, metodologías y recursos a usar, decide sobre el tiempo y lugar donde sucederá el proceso educativo. Momento ejecución. Ejecuta el plan de acción acorde a la planificación de clase. Lo planificado lo lleva a la realidad con la construcción de saberes, realización de actividades y tareas. Hace uso de materiales y recursos educativos. Promueve la participación y el desarrollo cognitivo del educando. Organiza el escenario, lugar, espacio y tiempo donde sucederá la clase. Decide cómo y con qué evaluará los aprendizajes. Momento de evaluación. El educador, desde la praxis docente, en el momento de evaluar, valora el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, evalúa el nivel de conocimientos y saberes alcanzados, sabe cuáles son las necesidades que tiene que reforzar en los procesos de aprendizaje. En este momento, el educador certifica los resultados obtenidos en momentos anteriores, y es en ese momento que hace las valoraciones para rectificar sobre su labor. Cuando un docente tiene claridad y certeza acerca de la articulación que debe seguirse en los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las posibilidades de lograr los propósitos son muy altos. Elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los elementos primordiales que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje son principalmente 6: el profesor,
el alumno, los objetivos, las competencias, las estrategias y la evaluación. El docente, guía o instructor participa en el proceso realizando de manera efectiva las siguientes funciones. 1. Facilita el aprendizaje del estudiante. 2. Contribuye al logro de las metas y objetivos a alcanzar. 3. Selecciona el contenido, material, estrategias y actividades que se van a llevar a cabo. 4. Asesora y orienta el aprendizaje, guiando y coordinando actividades planeadas con anterioridad. Propone diversas situaciones de aprendizaje. 5. Comunica logros o fallas que se presentaron durante el proceso, con la finalidad de motivar y orientar el esfuerzo. 6. Investiga y transmite el conocimiento. El estudiante, como actor de este proceso, es responsable de su propio aprendizaje. Requiere, por tanto, estar continuamente motivado y actuar de manera participativa en forma individual y grupal, realizando las siguientes funciones. 1. Mantener una interacción con el grupo y el profesor o instructor para hacer comentarios o aclarar dudas. 2. Cumplir en tiempo y de manera responsable con las actividades propuestas. 3. Participar en trabajos colaborativos de manera activa y asumiendo diferentes roles. 4. Autoevaluar constantemente su aprendizaje. Para que el proceso se desarrolle de manera exitosa con las características propias del instructor y del estudiante, se requiere el esfuerzo constante de todos, pues cada persona es diferente. La motivación se torna relevante, ya que la enseñanza debe responder a los intereses y necesidades actuales, así como promover conocimientos nuevos. Objetivos. Son fines o metas de aprendizaje que se desean lograr. Se utilizarán para comunicar lo que se hará para lograr el aprendizaje, los contenidos, procesos y medios que lo posibilitarán. Los objetivos pueden ser de dos tipos: objetivos generales y objetivos particulares. Objetivos generales. Ofrecen una visión resumida y general de un curso, por ejemplo, lo que se pretende lograr a lo largo de todo el ciclo escolar. Objetivos particulares. Enuncian la forma en que cada sección del curso, sea unidad, módulo o eje, será realizada con el propósito de enseñanza-aprendizaje. Estas se presentan al inicio de cada una de las secciones. Por ejemplo, las metas esperadas dentro del contenido de la primera unidad del libro de matemáticas. La importancia de los objetivos de aprendizaje radica en que al momento que se establecen se convierten en aquellos criterios que califiquen el buen funcionamiento de la planeación, realización y evaluación de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Competencias. Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones que se presentan en la vida y que implican un saber hacer, habilidades, con el saber, conocimiento. Las competencias para el aprendizaje permanente implican la adquisición de habilidades, tales como lectura, escritura, comunicación, entre otras. Para el manejo de la información, hablamos de aprender a buscar, seleccionar, organizar, identificar y sistematizar la información desde un sentido ético. Para el manejo de situaciones, se requiere enfrentar riesgos, propiciar cambios y tomar decisiones con la finalidad de asumir consecuencias derivadas de ello. Para la convivencia, su desarrollo requiere empatía para poder relacionarse armónicamente con su medio social, y todas estas contribuyen a la vida en sociedad, donde se actúa con respecto a los derechos humanos. Estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible con la finalidad de promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Estas estrategias de enseñanza se van a complementar con las estrategias motivacionales y el trabajo cooperativo para enriquecer e incrementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, es necesario conocer los factores que de alguna manera influyen en dicho proceso. Estos son características del estudiante, que involucra su nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos y factores motivacionales propios, contenido curricular por abordar, meta por alcanzar, incluyendo las actividades cognitivas que el alumno realizará para conseguirlo, vigilancia constante del proceso de enseñanza, es decir, constatar si las estrategias implementadas están logrando lo planeado, en caso contrario, modificarlas para continuar el proceso, y comunicar el conocimiento. Las estrategias de enseñanza incluyen la activación de conocimientos previos, los cuales sirven para conocer qué tanto sabe el estudiante y se utilizan para promover los nuevos aprendizajes. Podemos encontrar diferentes tipos de estrategias, como estrategias para mejorar la codificación de la información por aprender,
donde se utilizan ilustraciones para ofrecer al estudiante una mejor contextualización con el propósito de que la información sea mejor asimilada. Estrategias para organizar la información nueva por aprender permiten una mejor organización global de los contenidos. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender son aquellas destinadas a entrelazar los conocimientos previos del alumno y la información nueva. Estas estrategias pueden ser utilizadas antes y durante el proceso. De lo anterior dependerá la estrategia por utilizar. Evaluación. Es probable que al hablar de evaluación lo relacionemos con la aplicación de exámenes al finalizar una unidad, un parcial o en cualquier momento del curso con la finalidad de obtener información y asignar una calificación. Sin embargo, estas pruebas solo reflejan la cantidad de conocimientos acumulados y memorizados durante un tiempo determinado, y esto no refleja un verdadero aprendizaje. La evaluación en realidad permite comprobar si el estudiante asimiló o no los conocimientos, permite analizar el alcance del aprendizaje obtenido y el cumplimiento de los objetivos establecidos anteriormente, al mismo tiempo que es un planteamiento comprensivo que da a conocer la realidad de los aprendizajes y donde no solo se evalúa la actuación del docente, sino también de los materiales y las actividades de enseñanza. La evaluación hace que nos planteemos 3 preguntas esenciales para este proceso. ¿Qué evaluar? Se deben evaluar las capacidades, no los conocimientos, capacidades que se expresaron en los objetivos generales de los niveles y áreas evaluables mediante indicadores. ¿Cómo evaluar? Puede ser de manera individual o grupal. Proporciona información sobre lo realizado y lo que queda por realizar, respecto a sus características, posibilidades y situaciones establecidas. ¿Para qué evaluar? Se debe evaluar para orientar en el desarrollo de las capacidades y guiar en el aprendizaje, y si es necesario, modificar aspectos que representan dificultades. Para saber si con el proceso de enseñanza-aprendizaje se han logrado los resultados esperados, basta ver si en la práctica el profesor, y sobre todo el estudiante, demuestra que adquirió las destrezas y habilidades en el manejo de tecnologías, instrumentos e incluso de su propio conocimiento. Modifica hábitos, mantiene una actitud de respeto y comprensión hacia los demás. Adquirió valores fundamentales como el resultado del proceso y hubo un cambio interno manifestado en modificaciones a su conducta. Ambientes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son escenarios construidos para favorecer de manera intencionada las situaciones del aprendizaje. Implican la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones. Se integran por el conjunto de espacios físicos, como el aula, el patio y el área escolar en general. Elementos, como los materiales, estrategias didácticas, el contexto y las relaciones sociales. Y actores, como los alumnos, el docente y padres de familia. Tipos de ambientes de aprendizaje. El docente tiene la tarea de generar ambientes que favorezcan el logro de los propósitos educativos. Por ello, es indispensable el planteamiento de actividades de enseñanza-aprendizaje que tomen en consideración las características, recursos y posibilidades que ofrece el contexto. Por ello, estos ambientes se establecen en ambientes de aprendizaje físicos, ambientes de aprendizaje virtuales, ambientes de aprendizaje formales e informales. Ambientes de aprendizaje físicos. Se trata del entorno que rodea al estudiante en el contexto del salón de clase. En este ambiente existe interacción entre el docente y alumno en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ambientes de aprendizaje virtuales. Es un espacio digital sincrónico y asincrónico en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El sincrónico es un tipo de aprendizaje grupal, ya que todos están aprendiendo al mismo tiempo y se tiene la oportunidad de interactuar en el momento o en vivo. El aprendizaje asincrónico es aquel que puede suceder en vivo o estando desconectados a través de videos, material o recursos educativos previamente proporcionados por el profesor, es decir, la clase aprende lo mismo pero cada alumno a su ritmo. En este ambiente, el profesor debe identificar, a distancia, las características y necesidades de los estudiantes con el fin de diseñar estrategias y materiales interactivos para favorecer el aprendizaje autónomo. Ambientes de aprendizaje formales. Se llevan a cabo en sistemas educativos estructurados e institucionalizados. Normalmente, cada país tiene un sistema compuesto por instituciones tanto públicas como privadas. Estos ambientes son regulados por organizaciones gubernamentales abarcando distintos niveles desde primaria hasta el universitario.
El paso por esos niveles y grados suele acreditarse mediante certificados o títulos. Ambientes informales. Es el proceso educativo que dura toda la vida y en el cual la persona adquiere conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante experiencias diarias en la interacción con su entorno. Se lleva a cabo fuera del ámbito escolar, sin el acompañamiento del docente ni el seguimiento de un plan de estudios. El papel del docente en los ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje es realizar adecuaciones paulatinas en el medio físico, los recursos y materiales con los que se trabaja en la escuela, brindar experiencias desafiantes en donde los alumnos se sientan motivados, experimentar, aprender del error y construir sus conocimientos mediante el intercambio de trabajo colaborativo. Esto conlleva que el profesor asuma el papel de mediador, acompañando a los alumnos en el proceso. Un buen ambiente de aprendizaje se ve reflejado de inmediato, ya que docentes y alumnos realizan las actividades con alegría y disposición. Esto, por supuesto, redunda en el logro de los propósitos educativos, de ahí la necesidad de darle la importancia debida a estos aspectos. La educación del siglo XXI está experimentando, desde hace algún tiempo, una serie de transformaciones tanto dentro como fuera del salón de clase. A pesar de los cambios en el campo educativo, conocer y entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para crear una efectiva acción pedagógica. Aprender y enseñar son dos acciones distintas, pero en el campo educativo se complementan para formar y consolidar conocimiento en el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro papel como docentes es el de ser facilitadores de aprendizaje para los estudiantes, por lo que nuestro compromiso no debe centrarse en enseñar, sino en apoyar al estudiante a aprender.